Bien, quiero compartirles una escritura que tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 12, que dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Lo vuelvo a repetir, Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Sí, la Biblia nos dice aquí en Hechos capítulo 8 que Felipe, no el apóstol, sino uno que era un diácono que había sido levantado por el Señor, un evangelista, había descendido a Samaria para predicar el evangelio de Cristo. Y vemos aquí que les anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Sí, es que de eso es que se trata el evangelio. El evangelio, la Biblia nos lo llama por diferentes nombres. El evangelio de Dios, porque Dios es el autor, porque son buenas noticias de parte de Dios, buenas noticias hacia el hombre. Evangelio significa buenas nuevas, y son buenas nuevas del cielo hacia un hombre perdido y que anda en tinieblas. Buenas nuevas para poder salir de las tinieblas. Buenas nuevas para poder pertenecer a ese reino celestial y glorioso de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Se les llama también el evangelio de la paz, porque el hombre puede hacer la paz con Dios a través de Cristo. Se les llama también el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, en Efesios 3:8. Porque en Cristo somos bendecidos con toda bendición espiritual. Se le llama el evangelio también de Cristo porque se trata del Hijo. El evangelio se trata del Hijo amado, como dijo Pablo en Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Sí, y es el evangelio que nos presenta ese reino que Dios va a establecer en la tierra. Por eso se le llama el evangelio de Dios. Y desde que Jesucristo vino al mundo, se cumplía ese tiempo para que el hombre empezara a entrar a ese reino. El Señor dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Sí, el reino de Dios venía con la llegada de Cristo, que es el rey de ese reino. Por eso el reino de Dios va juntamente con el que es rey de ese reino, Jesucristo. Por eso Felipe les anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, porque para entrar a ese reino solo hay una puerta: Jesús. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesús no solamente es la puerta para escapar del lago de fuego. Jesús no solamente es la puerta para escapar de la sentencia de muerte por causa del pecado. Jesús no solamente es la puerta para escapar
de la segunda muerte, la muerte del alma. Jesús no solamente es la puerta para escapar del juicio eterno, sino la puerta para entrar al reino de Dios. A ese reino que ha sido un reino prometido, que Dios ha prometido a los que le aman, como dice Santiago 2:5. Un reino preparado desde antes de la fundación del mundo, como dijo el Señor Jesucristo. Un reino que ha sido preparado para los suyos, para los que le aman. Un reino que hay que esforzarse para entrar en él, porque la puerta es estrecha. Y esa puerta es Jesús, que no solamente es una puerta para escapar del juicio y de la sentencia de muerte, sino es la puerta para entrar a ese reino glorioso y eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice en 2 de Pedro 1:11, por eso Felipe les anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Porque no se puede entrar a ese reino sin creer en Jesús. No se puede entrar a ese reino porque ese reino tiene una entrada, una puerta y tiene un camino hacia ese reino. Y la puerta es Jesús y el camino es Jesús. Él dijo, yo soy la puerta, pero también dijo, yo soy el camino. Y ese camino es un camino de obediencia, sometiendo nuestras vidas al gran Rey. Es que el reino que Dios empezó a establecer primero en los corazones de los hombres. El reino se empezó a establecer primero en los corazones de aquellos que recibían al Rey, de aquellos que se arrepentían, creían el Evangelio, recibían al Rey y le seguían. Ese reino se establece primero en el corazón, un reino espiritual, pero luego será un reino físico, que será por toda una eternidad, que será eterno y para siempre. Porque los reinos de este mundo son como la palmera que sube, y sube así, alta. Y los reinos de este mundo son así, suben, pero luego bajan como el coco, como el reino bajo los faraones, los reinos egipcios bajo el faraón, subió como la palma y bajó como el coco. ¿Dónde están los faraones? ¿Dónde está el reino ese egipcio? ¿Dónde está el reino de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que dominó el mundo? Subió como la palma y bajó como el coco. ¿Dónde está el reino de los medopersas, que también dominaron el mundo? Subieron como la palma y bajaron como el coco. ¿Dónde está el reino de Alejandro el Grande con los griegos? ¿O el reino de Roma, el imperio de hierro? Subieron como la palma y bajaron como el coco. Pero el reino de Dios no va a subir como la palma ni bajar como el coco. Ese va a subir, subir, subir y subir. Y se establecerá para siempre. Y nadie va a desarraigar ese reino. El diablo se quita la cola para tomar agua. Nadie va a desarraigar ese reino celestial. No va a venir otro imperio a dominarlo y a desarraigarlo. Ese reino será eterno. Y el mensaje del Evangelio del reino es que ese reino se establecerá, quiera el hombre o no, y en él entrarán los que siguen a Jesucristo, los que siguen al gran Rey, los que han tomado su cruz y le han seguido en obediencia a su voz. Porque para entrar a ese reino solo hay un camino, Jesús. Solo hay un camino, solo hay una manera de entrar, siendo lavados en la sangre de Cristo. Porque para entrar a ese reino hay que purificarse, hay que lavarse de todo pecado.
Porque en Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y los que están escritos son los que han aplicado la sangre del Cordero, la sangre del Rey que murió por sus súbditos, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, aplicada por la fe para el perdón de los pecados. Los que entran a ese reino han aplicado la sangre para ser lavados y limpiados, para caminar en ese camino que Dios tiene para ellos, el camino de santidad. Como dice en Isaías 35, y habrá una calzada y un camino, y se llamará camino de santidad. Es un camino donde andan los redimidos, los que han sido rescatados por la sangre del Cordero. Porque la sangre de Cristo es la sangre de nuestro rescate, las que nos rescata del poder de las tinieblas. Porque somos comprados por precio, somos comprados a precio de sangre, de la sangre de Cristo, redimidos por la sangre del Cordero. Oh, por eso en Apocalipsis 5:9 hay un cántico celestial que se canta allá en el cielo delante del Cordero, y se dice: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Es la sangre de nuestra redención, la sangre del pacto eterno, Hebreos 13:20. La sangre de nuestra eterna redención, o sea, de nuestro eterno rescate, Hebreos 9:12. La sangre que nos limpia de todo pecado, 1 Juan 1:7. La sangre que nos lava de todo pecado, Apocalipsis 1:5. La sangre que hace blancas nuestras vestiduras para estar delante del trono, Apocalipsis 7:14. Es la sangre que lava a los que tienen derecho para entrar por las puertas a la ciudad celestial, Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Hablando de la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ya has venido a Cristo para ser limpiado y lavado. Ya has venido a Cristo con un corazón arrepentido, porque el que sigue a Cristo es necesario que se arrepienta. Porque el Señor dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Para caminar con Cristo es necesario el arrepentimiento. Porque Él no va a caminar contigo en camino de pecado. Tú tienes que caminar con Él en el camino de la vida, en el camino de santidad. Él no va a caminar con el hombre en su inmundicia. Si Él viene al hombre es para rescatarlo, para redimirlo, para transformarlo, para perdonarlo, para darle esperanza y vida eterna. Pero el hombre se tiene que arrepentir. Por eso le dijo a Pablo que predicara a los gentiles para que abriera sus ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y Pablo dice que no fue rebelde a la visión celestial, sino que predicaba en Damasco, en Jerusalén, en Judea, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es que la fe tiene acción, la fe tiene obediencia al Rey. Él es el Rey de ese reino y es un reino eterno, pero sus súbditos se someten al Rey. El mensaje del reino de Dios va juntamente con el mensaje de Jesucristo, porque no puedes entrar al reino sin Jesús, no puedes pertenecer a Dios sin Jesús,
No puedes unirte a Dios sin Jesús. No tienes acceso al Padre sin Jesús. Dios ha sometido todo al Hijo. Sometió el juicio. Él es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él es el que le dio toda autoridad al Hijo. Él es el que sometió todas las cosas bajo los pies del Hijo. Y todo será sometido bajo sus pies. Y para entrar en el reino tienes que venir al Hijo, tienes que honrar al Hijo, porque el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. El que niega al Hijo niega al Padre. El que menosprecia al Hijo menosprecia al Padre. El que le da la espalda al Hijo le da la espalda al Padre. El que le da la espalda al Hijo no tiene esperanza. Está sin Dios y sin esperanza en este mundo. Efesios 2:12. La única esperanza para el hombre es venir a Cristo, para salvarse de la condenación eterna y para entrar a ese reino glorioso, reino preparado desde la fundación del mundo, un reino prometido por Dios para los que le aman, pero la única puerta es Jesús. Y hay que venir a Jesús para ser lavados, limpiados, para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Hay que coronarle como Señor, como Rey, como Salvador, pero con una fe que empieza a caminar el camino, ese camino de obediencia. La fe se expresa por la acción, ya que la fe sin obras es muerta, dice la Biblia, Santiago 2:20. Aún los demonios creen y tiemblan, Santiago 2:19. ¿Quieres saber, hombre vano, que aún los demonios creen y tiemblan? La fe que no tiene acción no es fe. La fe que no rinde su vida a Cristo no es fe. Por eso Santiago escribió en su epístola: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Entonces ven a Jesús, ven a ser perdonado, ven a entrar por la puerta de ese reino que ahorita se establece en los corazones, pero luego se verá manifestado físicamente. Y tú puedes ser parte de ese reino, pero necesitas entrar por la puerta de salvación, que es Jesús, y aplicar su sangre por la fe, pedir limpieza por la fe en su sangre, para ser limpiado de todo pecado y para que el juicio de condenación caiga de sobre tu cabeza. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor: Él está aquí y Él quiere tomar tu vida. Y la Biblia dice en Romanos que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y en Apocalipsis 3:20 el Señor dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios que tú viviente, eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados para el perdón de los pecados y para darme entrada para darme entrada a tu reino celestial. a tu reino celestial. Ahora, Señor, yo me arrepiento Ahora, Señor, yo me arrepiento y vengo a ti. y vengo a ti. Quiero caminar el camino
Quiero caminar el camino, pero quiero caminarlo contigo. pero quiero caminarlo contigo. Por eso te recibo hoy en mi vida, Por eso te recibo hoy en mi vida, como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios, y como mi Salvador. como mi Salvador. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados. y escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi alma. y salva mi alma. Renuncio hoy a Satanás Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, que estén operando en mi vida, y someto mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu y Santo dame una nueva vida. y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al para mundo, salvarme, para salvarme, para darme tu perdón, para darme tu perdón, tu salvación tu y salvación, tu regalo de vida eterna. tu regalo de vida Lo eterna. recibo hoy Lo recibo hoy como un regalo tuyo como un regalo tuyo, a través de la fe a través de la fe en tu Hijo en Jesucristo tu Hijo Jesucristo y a través de tu gracia. y a través de tu gracia. Y en el nombre de tu Hijo Jesús Y en el nombre de tu Hijo te Jesús doy gracias te doy gracias por la salvación de mi por alma. la salvación de mi alma. Amén Amén y amén. y amén. Gloria a Dios.